¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro lunes de leer, otra semana, otra oportunidad de hablar de libros. Y hoy vuelvo a un tema que otras veces he tratado, que es el tema de los libros importantes en nuestra vida y las extrañas razones por las cuales hay libros que son significativos en nuestra vida, que muchas veces van más allá de la calidad del libro y más allá de em, valores que no son necesariamente valores racionales, sino que son sobre todo valores emocionales y de cómo ciertos libros juegan una parte esencial en la vida de uno o lo recuerdan a uno momentos esenciales de nuestra vida. En este caso, les quiero mostrar primero este libro. Es un libro de Anton Chekhov, se llama Obras, que incluye relatos y obras de teatro. Tiene algunos de los relatos más famosos de Chekhov y casi todas sus obras de teatro famosas. Por alguna razón no está el tío Vania, pero está el Jardín de los Cerezos, están las tres hermanas y está también La Gaviota. ¿Qué tiene de especial este libro? Que de hecho tiene esta portada un poco lúgubre, con esta foto que parece más bien de foto de muerto, ¿no? En sepia. Bueno, resulta que este libro, primero que todo, es una edición de la Unión Soviética, publicado por la editorial Progreso, probablemente en los años 70. ¿Cómo llegó a mis manos? Cerca de la Universidad de Costa Rica, donde yo estudiaba, en los 80, principios de los 80, había una librería llamada Librería Germinal, que vendía una serie de material de izquierda y vendía libros de la editorial Progreso de Moscú. No recuerdo, no recuerdo otros detalles de otros libros, etcétera, pero sí sé que este libro lo compré, que este libro lo leí, que este libro me gustó mucho y que en una de las páginas interiores hay una invitación para escribir a la editorial Progreso Moscú y que yo escribí preguntando por otro libro de Chekhov y de autores clásicos como Gogol o Tolstoy. No sé si recibí respuesta, es algo que no recuerdo. Entonces, es un libro que en muchos sentidos es un libro único. No sé si alguien más tiene copias de estos libros, tal vez dentro de las personas que ven estos videos haya alguien que tenga otros libros de Editorial Progreso y me encantaría saber de ellos. Entonces estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Y luego pasa algo que es otra historia personal, que era mi deseo de hacer cine. Yo soñé hacer cine desde niño. Yo quería ser director de cine. No sabía cómo hacerlo, no sabía dónde, no tenía fondos para ir al exterior. Se decía que la Unión Soviética entrenaba gente en cine e incluso fui a lo que era como un centro cultural soviético en San José, pero me dio miedo seguir con eso. Además, cuando la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba abrió, yo acababa de cumplir la fecha, la edad máxima para poder inscribirse. Entonces ni siquiera lo intenté, también algo de personalidad porque otras personas pudieron hacerlo y tuvieron la suerte de estudiar cine en Cuba. Pero entonces, a finales de los 80, de los primeros años de la década de los 90, llegó mucha gente a Costa Rica, sobre todo patrocinados por el Centro Cultural Español, a enseñar técnicas cinematográficas, a enseñar edición, a enseñar escritura del guión, que yo tuve muchos cursos, y a enseñar también dirección. Perdón. Una de esas personas fue Humberto Solás, el director de películas famosas como Cecilia, por ejemplo. Y Humberto Solás, al que le decían el Visconti cubano, una persona un poco extraña y bastante arrogante. Por esas cosas de la vida, se alojó en casa de una amiga.
esa amiga se iba de viaje, le dejó su casa y me pidió que me hiciera cargo de Solás. Y yo no sabía ni cómo empezar, ¿no? Yo tenía un pequeño carrito, trabajaba muchas horas, qué sé yo, y era Humberto Solás. Y entonces me acuerdo mis intentos por conocerlo, por congeniar con él y su rechazo o su actitud bastante hostil. Pero hay algo más. Resulta que yo me inscribí en su curso de dirección. Tenía que dejar mi trabajo, lo cual me angustiaba mucho no salir temprano de la oficina para ir ahí al Centro Cultural Español, donde eran las charlas y donde se hacían las prácticas. Y Solás se dedicó eh, prácticamente en exclusiva a lo que era dirección de actores. Y a mí me ignoraba, me llamaba el señor, a pesar de que yo era chiquillo, tal vez en mis 28, 29 años. A todos los demás los llamaba por el nombre, a mí me llamaba el señor. Y entonces, una vez hizo un ejercicio que no funcionaba y no funcionaba, y tal vez ya harto, le llaman, a ver, usted el señor, y a una chica, para representar un fragmento muy pequeño de La Gaviota de Chekhov. Y parece que lo hice muy bien, porque después de esa práctica, el, el Señor me tomó como modelo. Claro, me seguía diciendo el Señor, pero me tomó como modelo. Entonces eso es lo que yo recuerdo. Quería leerles en ese sentido el fragmento, pero no estoy seguro de si lo que creo que era realmente lo que hice. Entonces escogí otro, siempre de La Gaviota, y es un monólogo de Trigorin, el escritor que trata de seducir a la joven inocente y llevársela a Moscú, pero este monólogo es sobre el arte de escribir. Y dice así, voy a poner mis anteojos, mejor, la letra es muy pequeña. Nina dice, su vida es maravillosa. Y Trigorin responde, ¿qué hay en ella de singularmente bueno? Mira su reloj. Ahora he de irme a escribir. Perdóneme, no tengo tiempo. Se ríe. Usted, como suele decirse, ha dado en mi punto flaco. Y aquí me tiene, comenzando a inquietarme y a enojarme un poco. Con todo, vamos a hablar. Hablemos de mi magnífica y luminosa vida. Pero, ¿con qué empezamos? Reflexiona un poco. A veces hay imágenes que se nos imponen a la fuerza, como ocurre con el hombre que piensa siempre, día y noche. Por ejemplo, en la luna. También yo tengo una de esas lunas. Día y noche me persigue una misma idea obsesionante. Debo escribir, debo escribir, debo. Apenas acabo un relato, ya he de escribir otro. No sé por qué. Luego un tercero, después del tercero, el cuarto. Escribo sin cesar, como si corriera en postas, y no puedo hacerlo de otro modo. ¿Qué hay en ello de bello y luminoso? Le pregunto. Oh, qué absurda esta vida. Ya ve, estoy a su lado, me emociono y sin embargo recuerdo a cada instante que me está esperando un relato inacabado. Veo una nube semejante a un piano de cola. Pienso, habrá que recordar en alguna parte del relato que flotaba una nube parecida a un piano de cola. Huele a heliotropo. Grabo en mi memoria, olor dulzón, color de viuda. Recordarlo al describir un atardecer de estío. Estoy al acecho de cada una de mis frases, de cada una de sus frases, de cada una de las palabras y me apresuro a encerrar todas esas frases y palabras en mi despensa literaria. A lo mejor algún día me serán útiles. Cuando acabo de trabajar, corro al teatro o a pescar con caña. Esto es bueno para descansar, para distraerme, pero en la cabeza empieza a darme vueltas un pesado obús de hierro fundido, un nuevo tema, y ya me siento atraído hacia la mesa. Otra vez he de apresurarme a escribir y escribir. Y así siempre, siempre, sin un momento de sosiego frente a mí mismo. Siento que devoro mi propia vida
que para la miel que doy, no sé a quién en el espacio. Saqueo el polen de mis mejores flores, arranco las flores mismas y pisoteo sus raíces. ¿Acaso no soy un loco? ¿Acaso mis parientes y conocidos me tratan como a una persona normal que está escribiendo con qué va a regalarnos? Siempre lo mismo. Y a mí me parece que esta atención de mis conocidos, estas alabanzas de admiración, no son más que engaño. Me engañan como a un enfermo. Y a veces temo que cuando menos lo espere, se me acercarán cautelosamente por atrás, me agarrarán y me conducirán como a Poprishchin, a un manicomio. Y en los años en que empecé, años de juventud, los mejores de la vida, escribir era para mí una tortura constante. Un pequeño escritor, sobre todo cuando la suerte no le sonríe, se siente torpe, inhábil, inútil, siempre con los nervios tensos, a flor de piel, vaga, sin poderlo evitar, en torno a las personas dedicadas a la literatura y al arte, desconocido, sin que nadie se fije en él. Teme mirar directamente y sin miedo a los ojos, como jugador apasionado, sin dinero. No veía a mi lector, pero me lo imaginaba hostil, desconfiado. Al público le tenía miedo, un miedo pavoroso, y cuando debía poner en escena una nueva obra, siempre me parecía que los morenos se hallaban mal dispuestos hacia mí y que los rubios se mantenían en una glacial indiferencia. Qué terrible era esto, qué tortura. Bueno, yo espero que la experiencia de escribir de Chekhov haya sido más positiva y más alegre. De hecho, Chekhov se pasaba como este personaje, escribiendo siempre. Por eso sus obras completas, solo los cuentos, son decenas y decenas y decenas de cuentos, la mayoría muy, muy cortos, pero abundantes, al punto de que es una referencia que se puede abordar desde distintas perspectivas, dependiendo del cuento que uno quiera discutir o usar. Vean a Chekhov. Que tengan una linda semana. Hasta luego.